Bien, vamos a continuar con las exposiciones. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la artritis reumatoidea. Bien, la artritis reumatoidea tiene una prevalencia de 0.8% en la población. Podemos notar que es más frecuente en mujeres, ¿no? Con una relación 3:1 en relación a los hombres. Es considerable. La prevalencia también aumenta con la edad. Su inicio es en el cuarto y quinto decenio de la vida. Y la incidencia en mujeres de 60 a 64 es veces mayor que las de 18 y 29. También podemos hablar de una predisposición genética, con la presencia de antígenos leucocitarios humanos como el HLA DR4, DRB1, 0401, o también el HLA DR10, DRB1, 1001 o HLA DR9, DRB1, 0901. ¿No? Estos dos últimos se han destacado en países latinoamericanos. Bien, la artritis reumatoidea es una enfermedad crónica y multidiseminada de etiología desconocida. Entonces, se va a caracterizar por una sinovitis inflamatoria persistente, que se va a caracterizar por la destrucción del cartílago, erosiones óseas y deformidades articulares en fases posteriores. Perdón. Va a afectar articulaciones periféricas y de distribución simétrica. Puede presentarse de manera asimétrica, pero es muy, muy infrecuente. La mayoría de su presentación y distribución es simétrica. Bien, ya habíamos adelantado algo, ¿no? La etiología es desconocida. Estas manifestaciones que puede presentarse es de la respuesta del huésped con predisposición genética que puede darse a un agente infeccioso. ¿Como cuáles? El micoplasma, el virus Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus y virus de la rubiola, que van a dar lugar a que por la infección persistente de las estructuras articulares o la retención de estos productos microbianos en los tejidos sinoviales puedan causar inflamación, una reacción inmunitaria contra los componentes de las articulaciones que van a alterar su integridad. Bien, dentro que corresponde a la patogenia de la artritis es compleja y en ella van a intervenir diferentes células ya implicadas en esta respuesta inmune, ya sea innata y adquirida. En esta patogenia participan células residentes en la membrana sinovial, como los sinoviocitos B de estirpe fibroblástica o los macrófagos de la íntima, y las células inflamatorias provenientes de la sangre, como los linfocitos T y los linfocitos B y los monocitos. Todas ellas van a contribuir a la transformación agresiva del fenotipo de los sinovicitos B y al desarrollo de un intenso infiltrado inflamatorio, cuyo resultado va a ser la destrucción del cartílago y del hueso subcondral.
La activación de las células TCD4 va a ser el punto de partida de una cascada de fenómenos proinflamatorios con la producción de gran cantidad de citocinas y proliferación celular que en caso de perpetuarse en forma mantenida como ocurre en la artritis, da lugar a una inflamación crónica muy activa, capaz de destruir los tejidos en los que se desencadena, principalmente en las articulaciones. En la membrana sinovial, ya, comienzan a proliferar las células infiltrantes provenientes de las células, provenientes de la sangre, como los propios linfocitos T y sus subtipos, y también los linfocitos B. Los monocitos se diferencian en macrófagos, ¿ya? Y los osteoclastos. Aquí, linfocitos B y los osteoclastos, ¿ya? Aquí también tenemos. Que van a activar a los condrocitos articulares. En este medio se producen grandes cantidades de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral, entre muchas. Las células B producen también anticuerpos, como van a producir autoanticuerpos como el factor reumatoideo y los anticuerpos antipeptídicos citrulinados, todo lo cual conduce a la destrucción no solo de la membrana sinovial, sino del hueso subyacente y del cartílago articular. Este proceso inflamatorio va a estar mediado fundamentalmente por la producción de mediadores solubles, en su mayoría son citocinas, pero también factores de crecimiento y quimiosinas, cuyo efecto final va a ser la destrucción del cartílago y el hueso subyacente. ¿Qué son las citocinas? Son proteínas o glucoproteínas de bajo peso molecular, menos de 30 kilodaltos, con una vida media corta, producidas principalmente por las células del sistema inmunológico, así como también por determinadas células de otros tejidos, y van a ser mediadores fundamentales en la transmisión de señales intercelulares. Si bien no se conoce mucho en la etiología de la artritis reumatoidea, se conoce bien los mecanismos que intervienen en su fisiopatología. En la membrana sinovial, que tapiza la superficie articular y las vainas tendinosas, se produce una infiltración por diversas células inflamatorias, entre las que los linfocitos T helper 17, secretores de la citocina con mayor efecto proinflamatorio que es la interleucina 17, parece desempeñar un papel iniciador interaccionando con células dendríticas, macrófagos y células beta 2. Los macrófagos son células fundamentales en la fisiopatología y la magnitud de su infiltración, que se va a correlacionar con los síntomas, probablemente debido a la secreción de mediadores proinflamatorios claves, así como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1B. Entonces, fundamentalmente vamos a tomar en cuenta a los siguientes proinflamatorios, a los mediadores proinflamatorios, la interleucina 1, 1B, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Podemos ver aquí otras interleucinas, pero principalmente estas van a desencadenar toda la cascada, ¿de acuerdo? Interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a perpetuar la inflamación crónica en esta patología. Los fibroblastos sinoviales son inicialmente activados por el microambiente local y posteriormente van a adquirir un fenotipo pseudomaligno con regulación alta de oncogenes, inhibición de la apoptosis y la secreción de citocinas, quimiosinas y metaloproteinasas de la matriz y catepsinas,
que van a mediar el proceso inflamatorio crónico y van a catalizar en la destrucción articular. Los linfocitos B actúan en la producción de autoanticuerpos, ¿ya? Estos van a producir autoanticuerpos. Son células plasmáticas sinoviales, como células activadoras de los linfocitos T en su función de células presentadoras de antígeno y de activación de fibroblastos mediante la secreción de factor de necrosis tumoral alfa y la linfotoxina B. Además se forman folículos linfoides en el tejido sinovial, que sugiere que la presentación de antígenos tiene lugar localmente, mientras que en otros pacientes los linfocitos B se distribuyen en agregados o difusamente. Por último, se van a producir una activación y hiperplasia de los mastocitos a nivel articular. El tejido inflamatorio, aquí, o panos, adquiere la capacidad de invadir y destruir el cartílago articular adyacente. La activación de los osteoclastos del hueso periarticular conducen a la resorción y se forman erosiones óseas que van a caracterizar a la enfermedad. Entonces, vamos a repetir. Los osteoclastos del hueso periarticular conducen a la resorción y van a formar las erosiones óseas, que son características de la enfermedad. La función de las células T CD4 reguladoras están disminuidas, lo que contribuye al desequilibrio entre los brazos efectores y el regulador de la inmunidad. La angiogénesis se refiere a la formación de nuevos vasos capilares o una neovascularización a partir de vasos preexistentes, a diferencia de la vasculogénesis o formación de capilares de novo a partir de células precursoras endoteliales. La angiogénesis es un proceso precoz y crítico en la fisiopatología de la artritis, que va a depender de la activación y migración y la proliferación de células endoteliales. Un papel importante juega acá es la interleucina 17. Las citocinas proinflamatorias actúan como moléculas efectoras, fundamentalmente el factor necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6, que son los principales componentes del proceso inflamatorio y van a actuar sinérgicamente, por lo que se definieron como las primeras dianas terapéuticas, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa es un estímulo importante para las células productoras de mediadores inflamatorios, citocinas, metaloproteinasas, óxido nítrico, prostaglandina E2, mientras que la interleucina 1b media la destrucción del cartílago y hueso a través de la secreción de metaloproteinasas, disminución de síntesis de glucosaminoglucanos. Los inhibidores naturales de citocinas proinflamatorias, tales como el antagonista del receptor de la interleucina 1, RA, R1, R2, S, factor de necrosis tumoral, R1, R2, están incrementados, pero no lo suficiente como para contrarrestar el efecto antiinflamatorio. La secreción de estas citocinas va a constituir un mecanismo fundamental en la modulación de la respuesta inmunológica. El patrón de secreción de estas moléculas va a determinar el tipo de respuesta inmunológica que se va a confrontar con un antígeno particular. Las células en la membrana sinovial inflamada y en el panos van a elaborar citocinas como factor de necrosis tumoral, como ya habíamos dicho, la interleucina 1, interleucina 6, 17 y 23, que contribuyen a la inflamación y pueden afectar directamente al hueso. Además de potenciar la actividad de otras citocinas proinflamatorias, la interleucina 17 estimula la diferenciación de los osteoclastos e induce la degradación directa de los proteoglucanos del cartílago in vivo y ex vivo. Los mastocitos son células que presentan más receptores a la interleucina 17A en la membrana sinovial. Bien, a nivel histológico, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? O al examen microscópico.
Va a haber una hiperplasia, una hipertrofia de las células del revestimiento sinovial, alteraciones vasculares locales y segmentarias, como una lesión microvascular, trombosis, neovascularización, como ya habíamos indicado, edema e infiltración por células mononucleares que forman acumulaciones alrededor de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. En la patogenia, ya habíamos dicho que la actividad de las quimiosinas y citocinas, que son secretadas por células en la membrana sinovial como los fibroblastos y las células endoteliales, que van a explicar muchas de las características de la sinovitis reumatoide, la inflamación sinovial, lesión cartilaginosa y lesión ósea. Bueno, podemos decir que el factor transformador beta va a inhibir la sinovitis reumatoide, activación y proliferación de las células T y la diferenciación de las células B y la migración de las células hacia la zona de inflamación y detener aquel. Ahora, inmunológicamente ya habíamos mencionado algo, que va a ser debido a la activación de las células TCD4, que van a infiltrar la sinovial, que va a haber un aumento de los receptores solubles de la interleucina 2, un producto de las células T activadas en sangre y líquido sinovial. La atenuación de la enfermedad será al eliminar las células T por medio del drenaje del conducto torácico o linfaferesis periférica con medicamentos como la ciclosporina, leflunomide o anticuerpos monoclonales no deficientes contra CD4 o inhibidores de la activación de las células T como antagonistas de la estimulación de las células T, CTLA4 inmunoglobulina. En el líquido sinovial de carácter exudativo contiene más leucocitos polimorfonucleares que células mononucleares. En la estimulación de la exudación del líquido sinovial puede desempeñar un papel destacado diferentes mecanismos. Los inmunocomplejos producidos a escala local pueden activar el complemento y generar anafilotoxinas y factores quimiotácticos. También puede facilitar la exudación de células inflamatorias hacia el líquido sinovial. Por último, los efectores vasodilatadores de la prostaglandina 2 sintetizada a escala local también puede facilitar la llegada de células inflamatorias hacia la célula de inflamación. No se conoce del todo mediante el cual se produce destrucción ósea cartilaginosa, aunque como ya habíamos mencionado, los osteoclastos van a participar en aquello. El líquido sinovial contiene diferentes enzimas que en principio son capaces de degradar el cartílago. La mayor parte de la destrucción se produce en yuxtaposición al sinovio inflamado o el panus, que se extiende hasta cubrir el cartílago articular. Este tejido de granulación vascular está formado por fibroblastos proliferantes, vasos sanguíneos de pequeño tamaño y un número variable de células mononucleares, que van a producir gran cantidad de enzimas de degradación como colagenasa y estromelicina, que facilita la lesión hística. Las citocinas, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, desempeñan un papel importante en la estimulación de células del panus sinovial para la liberación de colagenasa y otras proteasas neutras. Estas mismas dos citocinas activan también el condrocito in situ, estimulándolos para producir enzimas proteolíticas que pueden degradar localmente el cartílago e inhibiendo también la síntesis de nuevas moléculas matriz. Ambas citocinas pueden contribuir a la desmineralización local del hueso a través de la activación de los osteoclastos, que se acumulan en las zonas de resorción ósea local. La prostaglandina 2 producida por los fibroblastos y macrófagos también contribuye a la desmineralización ósea. Es probable que la vía final común de la erosión ósea implique la activación de los osteoclastos, que están presentes en grandes cantidades en esta zona. Bien,
dentro de la clínica. Vamos a ver que es una afectación poliarticular, ¿no? Que puede afectar manos, muñecas, rodillas y pies. Ya habíamos dicho que se presenta de forma simétrica. Puede estar acompañada de síntomas generales como la fiebre, la linfadenopatía y la esplenomegalia, donde el dolor se puede agravar con el movimiento. También puede presentarse la rigidez matutina, que puede ser mayor a 1 hora. Y aquí podemos ver eh, ciertas características en la artritis reumatoidea. Y podemos observar lo que es la desviación radial a nivel de la muñeca. Desviación cubital de los dedos, a menudo con subluxación palmar de las falanges proximales, deformidades en Z. También podemos ver una hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales con flexión compensadora de las articulaciones interfalángicas distales. Deformidad en cuello de cisne. También podemos ver deformidad por flexión de las articulaciones interfalángicas proximales y por extensión de las interfalángicas distales. Deformidades en botón. También una hiperextensión de la primera articulación metacarpofalángica, con la consiguiente pérdida de movilidad del pulgar y su capacidad de prensión. Para un diagnóstico precoz, se toman en cuenta los siguientes criterios de clasificación para la artritis reumatoidea, de acuerdo a la Asociación Americana de Reumatología, la ACR y la EULAR. Estos criterios de clasificación propuestos incluyen variables clínicas y serológicas. Los criterios de clasificación deben ser ampliados solo en caso mayor de una articulación inflamada. Se necesita una puntuación mayor o igual a 6 puntos para un diagnóstico definitivo de artritis. Entonces, vamos a tener la afectación articular y distribución, que va a ir de 0 a 5 puntos. Una articulación grande como hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo son 0 puntos. 2 o 3 articulaciones grandes, 1 punto. 1 a 3 articulaciones pequeñas, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales. Segundo, quinto metatarso falángicas, la interfalángica del pulgar y muñeca, 2 puntos. 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos. Más de 10 articulaciones. Mayor una articulación pequeña, 5 puntos. La duración de los síntomas, de 0 a 1 puntos. Esto puede ser variable. Se refiere a la máxima duración de los signos y síntomas reportados por los pacientes sobre cualquier articulación afectada. Menos de 6 semanas, 0 puntos. Más o igual a 6 semanas, 1 punto. De acuerdo a la serología, tenemos de 0 a 3 puntos. Factor reumatoideo negativo y anticuerpos citrulinados negativos, 0 puntos. Factor reumatoideo positivo débil o anticuerpos citrulinados positivo débil, 2 puntos. Factor reumatoideo muy positivo para
O los anticuerpos citrullinas muy positivos, 3 puntos. Reactantes en fase aguda de 0 a 1 punto. PCR y BCG normales, 0 puntos. PCR y BCG elevado o BCG elevados, 1 punto. Esto con la finalidad de hacer un diagnóstico precoz y de la misma manera iniciar un tratamiento adecuado. De acuerdo al tratamiento, podemos mencionar un algoritmo de la Sociedad Española de Reumatología. Vamos a iniciar con los fármacos, ¿no? Son medicamentos modificadores de la enfermedad. Tenemos al metotrexato o los esteroides. Si no hay contraindicación, entonces podemos dar metotrexato más esteroides, con una monitorización de 3 a 6 meses. Pero si hay contraindicación, a metotrexatos podemos usar leflunomide o sulfasalazina más esteroides. Pero cuando hay contraindicación a esteroides, el tratamiento combinado con fármacos clásicos o triple terapia. Igual, una monitorización de 3 a 6 meses. Cuando se ha llegado a un objetivo terapéutico conseguido, sí, hay una reducción de los esteroides sin modificar el fármaco. Pero cuando el objetivo terapéutico no ha sido conseguido, son factores de mal pronóstico. Sí, tolera el tratamiento fármaco. No añadir un inhibidor de la interleucina 6 o fármacos sintéticos, que tiene una menor fuerza en la recomendación. Si tolera añadir un biológico o fármacos. Si no hay factores de mal pronóstico, este tratamiento combinado sí se va a añadir un tratamiento biológico. Si no, un tratamiento combinado con fármacos biológicos o fármacos ST. Bien, dentro de las complicaciones de la artritis a largo plazo, las enfermedades coexistentes que tienen mayor efecto sobre la mortalidad son las infecciones, ¿no? Especialmente a nivel pulmonar. La enfermedad pulmonar intersticial, la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular, que su manejo puede ser complejo, pero existen guías para su tratamiento. Todos los pacientes con artritis reumatoidea deben vacunarse, ¿no? Dentro de lo que debemos recomendar a los pacientes. Contra la gripe y recibir la vacuna neumocócica a intervalos adecuados. Deben evitarse las vacunas vivas en pacientes que están recibiendo fármacos inmunosupresores. Tanto los médicos como sus pacientes con artritis deben estar atentos para evitar las infecciones y tratarlas de forma temprana y agresiva. Es fundamental interrumpir el tratamiento inmunosupresor temporalmente durante las mismas. Entre 10 a 50% de los pacientes con artritis reumatoidea padecen una afección intersticial pulmonar. Los factores de riesgo son artritis agresiva, sexo masculino, edad avanzada, obesidad, tabaquismo y presencia de anticuerpos citrulinados. Los síntomas suelen incluir disnea y tos no productiva de aparición insidiosa. Su manejo requiere el uso de glucocorticoides a dosis altas e inmunosupresores. La incidencia de la osteoporosis se duplica en los pacientes con artritis, por lo que deben realizarse estudios de densidad ósea a todos los pacientes, especialmente en aquellos que vayan a recibir glucocorticoides o tengan algunos otros factores de riesgo. Las enfermedades cardiovasculares representan mayor parte del exceso de mortalidad asociado, porque los factores de riesgo de aterosclerosis modificables deben buscarse y tratarse de forma agresiva. Y en esencial se debe trabajar en el abandono del hábito del tabaco, ya que también se ha asociado a una mayor gravedad de la artritis. Muchas gracias por su atención.